Pues en este orden quiero dar la palabra a los ponentes de esta sesión. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Vyenna Tashmai Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityum Amritangamaya. Llévame de lo ilusorio a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste, buenos días a todos. Agradecer, como no, a Armando, a Carlos y a todo el equipo de Espacio Ronda y a la Federación por la Paz Universal por invitarme una vez más a un acto interreligioso. Armando y este Espacio Ronda es el abanderado del diálogo interreligioso aquí en la capital de España, en Madrid. Tuve la fortuna de conseguir el libro de Santa Envidia, en el que está basado, digamos, este encuentro. La verdad que para mí fue súper interesante leerlo y le escribí a Armando diciéndole: tenemos que organizar algo basado en este libro. Y bueno, se ha hecho una realidad. La verdad que no ha sido un trabajo fácil, ha tenido que cambiar varios. Me ha mandado como 3 carteles o 4 diferentes porque se iban cayendo algunos de los ponentes por razones ajenas a ellos, supuestamente, ¿no? Y bueno, yo tengo la gran fortuna de haber nacido en una familia interreligiosa e intercultural. Yo soy de padre indio de religión hindú y de madre española de religión católica, con lo cual he tenido esa fortuna de crecer en 2 culturas, 2 religiones, más el haber nacido en una ciudad multicultural, que ahora es toda España, pero que lo era desde hace mucho antes, como es la ciudad de Ceuta. La ciudad de Ceuta, pues de siempre hemos convivido 4 religiones mayoritarias, en el sentido, hay más, pero quizás son, que es el cristianismo, el islam, el judaísmo y el hinduismo. De las 4, la más reciente en el tiempo, unos 150 años, ha sido el hinduismo. Las primeras personas que llegan de la India a España se establecen en Canarias, Ceuta y Melilla, por razones comerciales prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre al principio, sobre todo cuando tienes la edad de la adolescencia, cuando no eres completamente aceptado ni por unos ni por otros, te planteas el decir: fíjate que yo por qué no tuve un padre y una madre hindú, o por qué no tuve un padre y una madre cristiana, ¿no? Porque al final no te sentías Pero luego, con la experiencia que te da la vida y el camino que yo escogí, el camino del hinduismo, a la edad de 14 años, mi madurez fue que me siento afortunado de haber podido vivir en esas 2 culturas, no exenta a veces de conflicto. Bien, lo que mejor recuerdo es que nos daban regalos por los Reyes y nos daban regalos por Diwali, por la festividad hindú. Y luego en el colegio pues he tenido amigos, pues tenía amigos musulmanes, cristianos, judíos, hindúes también, y eso me ha ayudado mucho a madurar como persona. En el hinduismo nosotros tenemos una serie de dichos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es Ekam Sat Vipra Bahuda Vadante. Ekam Sat quiere decir la verdad es una. Vipra Bahuda Vadante quiere decir, pero los sabios la llaman con diferentes nombres. Y ahí viene mucho el concepto de Dios. Dios es uno y nos dirigimos a Él con diferentes nombres dependiendo de nuestra lengua y nuestra cultura. Por ejemplo, en la India al sol le dicen Surya, los ingleses le dicen Sam, en España le decimos Sol, pero hay un único sol. Bien, entonces el hinduismo, a veces confundido con un politeísmo visto desde los ojos de las tradiciones abrámicas, nosotros creemos en un monoteísmo polimórfico, donde Dios es solo uno, pero tiene la capacidad ilimitada de manifestarse en innumerables formas y adoptar innumerables nombres o permanecer sin forma. Tiene esa capacidad, no lo podemos limitar a ninguna capacidad. Otro de los dichos importantes del hinduismo, Vasudhaiva Kutumbakam, del cual yo soy un
gran defensor. Vasudhaiva Kutumbakam quiere decir la humanidad es una familia. ¿Y por qué somos una familia? Porque tenemos un mismo padre. ¿Bien? Somos, queramos o no, somos hermanos. Y el otro dicho muy importante, y hoy en día en una sociedad donde se está jugando tanto con los géneros, ¿no? Todos, todas, todo. Pues en el hinduismo hace miles de años tenemos Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que quiere decir que todos los seres en todos los planetas, porque creemos que hay vida en todos los planetas, no solo en la Tierra, sean felices. No hay una distinción de género, no dice que sean felices solamente los hindúes y el resto no, sino que sean felices todos los seres. Entonces, partiendo de esta misiva, esto a mí me ha hecho madurar como persona, y desde que tenía yo la primera vez que participé en un acto interreligioso, yo tenía 29 años, ahora tengo 55, y también me ayudó a formarme como experto en diálogo interreligioso, con 3 instituciones religiosas interreligiosas internacionales, lo cual me hace tener una visión amplia, no solamente en el campo de mi propia religión, donde el hinduismo no es una figura, digamos, no es una sola religión, el hinduismo es como una confederación de diferentes creencias, diferentes tradiciones que tratamos de convivir y tener un hecho en común. Hoy en día, donde la religión a veces está tan denostada, ¿no? Y se habla mucho, no, yo soy espiritual, no religioso. Yo hablo siempre de los espiritualistas, ¿no? O sea, los espiritualistas son los que no se definen de ninguna religión y quieren estar, como decimos, en el plato y en la tajada, ¿no? En las dos cosas. Entonces, y bueno, me gusta que haya libertad de opinión y discrepancia, pero Armando, si te escuchara el reverendo Moon decir que tienen que desaparecer las religiones, cuando escribió un libro, que yo lo tengo como un libro de consulta, hay un libro muy bueno de la Iglesia de la Unificación que se llama Sacred Texts, Textos Sagrados, ¿verdad? Donde dice en ese libro, yo siempre me quedo con esa frase, dice que el 63%, o sea, las religiones tienen el 63% en común y el 37% en diferencia. Sin embargo, nos centramos en el 37% que nos diferencia, en vez de centrarnos en lo que tenemos en común. Entonces, yo no creo en los sincretismos, o sea, no creo que todas las religiones tienen que fluir en una. Dios mismo permite que haya diferentes caminos, que haya diferentes formas, porque cada ser humano es diferente. Hay personas que necesitan un camino más corto, otro un camino más largo, otro camino un poco más tortuoso, otro un camino más fácil, y Dios permite esa diversidad, porque si Él quisiera, decía, no, aquí nada más que hay una religión. No, Él permite que el hombre, y a través de los maestros que han venido a la tierra, que se han manifestado, haya diferentes enseñanzas, diferentes creencias. ¿Qué es lo que busca hoy en día el ser humano del siglo XXI? ¿Qué es lo que aporta la religión a la sociedad? Porque la religión tiene 2 vertientes. Una individual, que es mi relación personal con Dios, donde yo puedo hablar con Él, yo puedo orar, yo puedo comunicarme con Él, y otra es la social. La mayoría de la gente hoy en día dice, ¿qué es lo que la religión aporta a la sociedad? Entonces ahí es donde comienza el diálogo interreligioso. Cómo las religiones, como diferentes formas de creer, diferentes cosmovisiones, podemos ayudar a la sociedad, a su mejora, a la mejora de la calidad de vida del ser humano. Nosotros hace unos 4 años, 4 años publiqué yo un libro, bien, yo fui el editor, que se llama Naturaleza y Espiritualidad, la cosmovisión de la religión ante el cambio global, que participó Armando, donde pusimos la cosmovisión de 8 religiones ante el cuidado de la Madre Tierra. ¿Qué aportan las religiones? El tema tan candente hoy en día como puede ser la homosexualidad, las adicciones, o sea, ¿qué es lo que podemos aportar para mejorar la sociedad? Y en esto es donde se tiene que basar el diálogo interreligioso. Teológicamente, quizá nunca vaya a llegar a un acuerdo con el cristiano, o con el musulmán o con el judío, pero me tengo que centrar en el 63% que tengo en común para ver qué puedo aportar para mejorar la sociedad y que haya una sociedad más unida, como dice Vasudhaiva Kutumbakam, una sociedad basada en una familia con un mismo padre. Yo me he hecho una nota un poco con lo que aprecio, porque de esto es lo que se trata, ¿no? Lo que
lo que yo he hecho un folleto que lo he traído y lo he puesto y que se llama Santa Envidia, en este caso, lo que admiro de otras religiones. La palabra envidia yo la veo desde un punto de vista poético, en el sentido de decir no lo que yo he hecho en falta, sino lo que yo aprecio, lo que yo valoro que está en la otra religión. Bien, entonces lo voy a leer brevemente. Por ejemplo, el del cristianismo, ¿no? Voy a hablar de las religiones que están presentes. Del cristianismo, 3 cosas. La figura de Jesús como modelo de amor y sacrificio, la vida de Jesús, su entrega incondicional, su perdón, incluso en el sufrimiento, y su mensaje de amor universal. Su compasión es comparable al ideal en el hinduismo karuna, que es la compasión. El compromiso con el servicio, caritas. La acción caritativa y el servicio desinteresado en hospitales, escuelas y misiones es un reflejo de seva. La palabra seva en sánscrito significa servir, hacer algo sin esperar nada a cambio. La mística cristiana, la experiencia directa de Dios con los místicos cristianos, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, que tiene muchos puntos en común con la bhakti, la devoción, que tuvieron santos hindúes como Mirabai o Chaitanya Mahaprabhu. Del Islam aprecio la disciplina espiritual diaria. La oración, 5 veces al día, el salat, es una expresión poderosa de constancia y entrega, que crea una conexión continua con lo divino, que en el hinduismo hacemos japa, que es el recitar los nombres de Dios. El sentido de la comunidad, la umma. Admiro profundamente la fraternidad y solidaridad que se vive entre los creyentes musulmanes, especialmente durante el mes de Ramadán. Esto me recuerda al espíritu de satsanga en el hinduismo, la unión entre los devotos. Una de las cosas que vemos en Ceuta es que cuando se pelea un musulmán con el cristiano, aparecen 20 musulmanes a ayudarle, y si un cristiano con otro, el cristiano no aparece. Entonces es un sentido bueno de la comunidad, que en ese momento son todos amigos y se meten en la pelea. La afirmación de la unidad divina. El tawhid, el monoteísmo del Islam, se encuentra también en las corrientes del hinduismo, del Vedanta, donde afirmamos que todo emana de un único principio supremo. Del budismo, el budismo surge, Buda era hindú y creó una reforma y creó una nueva forma de filosofía. El camino del autoconocimiento, el octuple sendero, ofrece una guía ética, mental y espiritual muy clara que me parece ejemplar para cualquier tradición. La práctica de la atención plena, la capacidad de estar presente y conscientes en cada momento. La compasión hacia todos los seres, el ideal del bodhisattva, que pospone su liberación para ayudar a los demás. Es una expresión elevada del amor incondicional. Y, por último, del judaísmo, aprecio el amor por la sabiduría y el texto. Me inspira la forma en que los judíos estudian, debaten y aman su escritura. La vida como práctica espiritual. La espiritualidad judía impregna la vida cotidiana, la mesa, el hogar y la familia. Y el pacto con lo divino, Berit, la alianza entre Dios y su pueblo, me recuerda nuestro concepto de Dharma como deber sagrado y compromiso con el orden universal. Y añado, por deferencia con la Iglesia de la Unificación, la unidad en la espiritualidad global, la familia como base para la paz y la reconciliación entre religiones y culturas. En este caso, estas santas envidias a mí personalmente no me alejan de mi fe, sino lo que me ayudan a apreciar otras formas del entendimiento del concepto de Dios. Y estamos aquí en este planeta Tierra, que nos ha tocado vivir por nuestro destino. Entre todos debemos de cuidar de él, debemos de cooperar, reconocer, por supuesto, nuestra diferencia y trabajar todo lo que podamos para hacer un camino justo, un camino de cooperación y dejar un mejor planeta, un mejor mundo para nuestros hijos. Muchas gracias. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Allah, misericordioso, compasivo. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Gracias. Buenos días, y es un auténtico placer, un privilegio más bien,
estar aquí delante de vosotros y estar acompañando a estos maestros, para mí es un honor. Pasamos de Ceuta a Tetuán, somos vecinos, aunque no lo hayamos hablado antes, pero somos vecinos. De Ceuta a Tetuán pues hay una distancia de pocos kilómetros, 30 kilómetros más o menos. Curiosamente en Tetuán, además de Ceuta, Melilla, Canarias también, que había pequeñas comunidades hindúes, en Tetuán había una comunidad hindú en una parte muy cerca del palacio, ahí en Tetuán, pues una calle de familias hindúes que tenían algunos negocios, etc. A principios del siglo XX se establecieron ahí. Yo vengo de la ciudad de Tetuán, pero vengo hace ya un tiempo que estoy aquí afincado en Madrid. Y la ciudad de Tetuán pues también es muy parecida a la ciudad de Ceuta en el sentido de que es una ciudad multicultural, una ciudad multiconfesional, donde pues está la comunidad musulmana, la cristiana, especialmente la católica, además de una comunidad muy importante judía y otra minoritaria, pero no menos importante, que es la hindú. Pues en ese ambiente y en una familia musulmana crecí y aprendí el español desde una edad muy, muy temprana, porque mis padres, mis hermanos, pues también hablaban español, que en casa se hablaba más bien árabe. Mi abuelo, pues por razones de haber estado en algo tan triste como la guerra civil, etc., pues tenía una cultura bastante desarrollada. Sabía escribir en español, sabía leer y escribir en español, etc. Y en ese ambiente, en esa familia crecí, y crecí con una formación islámica, no formal, sino en casa, en la mezquita local, etc., hasta que a los 17 años aproximadamente, pues por diferentes circunstancias de la vida, acabé en Londres, más bien al principio en Londres y luego en otra ciudad del Reino Unido, y ahí me encontré con un amplio abanico de oferta cultural, religiosa, etcétera, que al principio pues me hizo cuestionarme muchas cosas que había absorbido sin ser consciente de lo que significaban, etcétera, y ahí empezó quizá para mí una nueva etapa, que no es ni peor ni mejor de la etapa inicial, sino que es una nueva capa en la formación de mi persona, y ahí empecé a indagar en las diferentes religiones, aprenderlas, preguntar a las personas de esas diferentes religiones, etcétera, pero también un aprendizaje del propio Islam. Acerca del título, pues yo no tengo grandes objeciones, sinceramente, porque en árabe tenemos dos palabras, una para la envidia negativa, tóxica, poco sana, y otra para la envidia sana, y por lo tanto yo puedo usar ese truco, ¿no? Por detrás estoy ahí, ¿no? Manejando los dos términos que en español pues tenemos que añadir un adjetivo. Tenemos hasad en árabe, que es la envidia mala, y tenemos ghibta, que es una envidia buena. Ghibta es querer tener lo mismo que tiene la otra persona sin desear que esa persona pierda lo que tiene. Hasad, que es la envidia, es querer que la persona pierda lo que tenga y tenerlo tú a cambio. Y ahí hay una confrontación de esa envidia con uno de los 6 pilares del Islam, especialmente el pilar de la creencia en la predestinación. Porque si una persona tiene una cosa y tú no, pues hay una predestinación, una sabiduría divina que a lo mejor le ha dado algo a esa persona y a ti no. Y a ti te lo ha quitado por razones que no comprendes, pero al fin y al cabo razones buenas para ti. De la misma forma, yo, salvando las distancias, pienso en los niños. Si el padre le quita al niño algo, quizás es porque por mucho que lo aprecie ese niño, se va a autolesionar o hacerse daño a sí mismo. Por lo tanto, la envidia, en su versión mala, se confronta con esa creencia que todo pasa por una razón, que todo tiene su sabiduría, lo comprendamos o no. Y por lo tanto, no tengo gran problema con el título. Especialmente poniendo Santa al principio se entiende
se entiende que es algo positivo. Volviendo un poco a esa trayectoria, esa iniciación digamos, en el aprendizaje y la búsqueda un poco de la verdad o las verdades latentes en diferentes tradiciones religiosas, pues culmina con giros en mis estudios que no eran los más lógicos ni esperados. Yo estaba estudiando para ingeniería o algo científico o técnico, y por ese nuevo túnel en el que entro termino estudiando filología inglesa al principio y no me llenó mucho ni Shakespeare ni ningún literato, sino que terminé al fin y al cabo estudiando lenguas semíticas, entre ellas el arameo, el hebreo y especialmente el árabe, la filología árabe y los estudios islámicos, y ahí se consolida un poco una visión del Islam que no está confrontada con las diferentes religiones, sino todo lo contrario. Yo cuando estudiando en filología inglesa tenía una asignatura autoinfligida que era la asignatura de las religiones antiguas de la India. Con todo respeto al mundo, pero es que es un tostón de mucho cuidado, porque vemos el hinduismo como, y lo ha mencionado el maestro hace un momento, que lo vemos como un todo, pero realmente es una visión posterior al colonialismo británico, sobre todo. Antes eran miles de religiones que tenían más o menos en común, y luego se habla de hinduismo como la religión de la India. Entonces, eso lo sufren en la India y lo sufrimos también desde el punto de vista islámico. Una cosa que yo aprecio mucho en el hinduismo y también el budismo especialmente, y ya tiro para casa porque es algo ya lingüístico, más de los conceptos que mencionaste, digamos, conceptos éticos, morales. A nivel lingüístico, lo que aprecio es que no se tiende necesariamente a la traducción de absolutamente todo. Se mantienen términos en sánscrito y otros idiomas que cuando se mencionan, un hablante del español o del inglés o de cualquier idioma del mundo ya sabe a qué concepto hacemos referencia. Eso dentro de la comunidad musulmana lo critico yo muchísimo, en el sentido de que hay una hipertraducción de todo y a veces unas traducciones nefastas porque no transmiten ni de lejos digamos, la profundidad y la polisemia de la palabra original en esos idiomas semíticos, y aquí estamos hablando del árabe especialmente. Esa es una cuestión que me llamó mucho la atención desde un punto de vista filológico, y por eso empecé a defender el mantener ciertos términos y ciertos conceptos en su idioma original para que no pierdan sentido. Y decía que mi visión del Islam, al fin y al cabo, es que no está en confrontación con otras confesiones, y además yo pondría en duda un término, una expresión que se ha usado, eso de las religiones abrahámicas. Damos por hecho que hay algo que les separa del resto de las religiones del mundo, y yo lo dudo mucho. Es decir, las religiones abrahámicas, estamos hablando de el Islam, el cristianismo, el judaísmo, y descartamos a otras religiones que al fin y al cabo tienen mucho que ver con el Islam o el cristianismo y el judaísmo, como la religión Bahá'í, la religión drusa, otras religiones que también, si no son de origen abrahámico, ¿de dónde son? Pero además se descarta a otras religiones que me parece poco prudente descartar que tengan una relación con Abraham, ¿no? Damos por hecho que el hinduismo no tiene nada que ver con Abraham, o el budismo, porque estamos hablando de Mesopotamia, que es Persia, Irak, una separación entre lo que es Oriente Medio y lo que es ya la India, actualmente Pakistán, la India, etc. Y yo creo que esos términos ya prefabricados, yo personalmente los pondría en tela de juicio. Otra cosa es ver las religiones como cosas estancas, como territorios estancos, sino que el hinduismo quizá ha tomado ciertas cosas del Islam, o el Islam
especialmente los místicos antiguos, los sufíes antiguos, han tomado algunas cuestiones del budismo, del hinduismo, algunas expresiones, etc., claramente se ve en sus dichos, en sus escritos, especialmente porque los místicos, los grandes místicos del Islam, que posteriormente en Al-Ándalus, pues en un contacto entre el catolicismo y el Islam y el judaísmo en Al-Ándalus, pues surgirían esas figuras como Santa Teresa de Jesús o San Juan de Dios, etc. Pues esos místicos antiguos de hace más de 1000 años vivieron en regiones que originalmente eran budistas, ¿no? Si hablamos de Uzbekistán, de donde es una gran parte de los eruditos más fundamentales del Islam, Uzbekistán, Kazajistán, Afganistán, etc., eran regiones mayoritariamente budistas y por lo tanto esa, fusión de ideas y de conceptos lo veo normal, natural, porque no hay líneas divisorias ¿no? que se han impuesto posteriormente. Y segundo, porque es algo que ha enriquecido a todas las religiones del mundo. Yo no veo las religiones como totalmente estancas, sino que unas se nutren a otras. El judaísmo, por supuesto, ha tomado del Islam, el Islam ha tomado del judaísmo. Ciertas interpretaciones del propio Corán pues están basadas en algunas aportaciones de grandes personas judías, algunas que han entrado al Islam, otras no. Me vienen a la mente muchísimos nombres de Yemen, de diferentes sitios donde había comunidades judías importantes. También el judaísmo toma muchísimo del Islam. Si hablamos de Maimónides, que es el segundo Moisés en el judaísmo, pues toma también de su maestro Averroes, el grandísimo jurista y filósofo musulmán. Entonces yo lo veo como quizá una retroalimentación entre las diferentes religiones del mundo. Eso no significa en absoluto, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se mencionó, que eso haga que la religión pierda su esencia y aquí todas las religiones sean lo mismo, sino que cada religión mantiene su personalidad de la misma forma que una persona y otra se mantienen como dos entes separadas, pero pueden aprender, intercambiar ideas, intercambiar conceptos, etc. Y eso me lleva a un dicho del propio profeta Muhammad, que la paz sea con él, que dice, y esa es para mí como un lema en mi aprendizaje, que dice, al-hikmatu dallatul mu'min, que significa la sabiduría es el bien perdido del creyente, lo que se te ha perdido, como las llaves que se te han perdido, que tienes que buscarlas en todos los sitios hasta encontrar esas llaves. El bien perdido del creyente es la sabiduría. Allá donde la encuentre, tiene que hacerse con ella. Y por eso, en la historia del Islam, pues es totalmente natural ver a un erudito gigante dentro de la tradición islámica hacer referencia a otros eruditos o judíos o cristianos o a filósofos griegos o filósofos hindúes, etc. Eso es totalmente natural porque al fin y al cabo es una hikma. Hikma significa una sabiduría que se puede uno nutrir de ella y usarla en su día a día y en su vida y en su crecimiento espiritual y en su crecimiento en todos los sentidos. Eso sí, por supuesto, eso requiere de la persona pues una formación que le lleva a desarrollar cierto sentido crítico, una criba a nivel intelectual y a nivel espiritual de aquello que le sirve, aquello que le empuja hacia adelante y aquello que le puede llevar a estancarse. El sentido crítico es lo que más echamos en falta hoy en día y por eso ando dando vueltas por toda España hablando a jóvenes musulmanes en mezquitas, en centros culturales, etc., especialmente acerca de esto, del sentido crítico en una era en la cual pues están sobreexpuestos a mucha información en las redes sociales, información fragmentada, muy, diminuta, atomizada, como se trata de TikTok y todo eso, y disculpad que traiga a la palestra estas cuestiones que son tan banales, pero es que lo banal es lo que está marcando en nuestra época, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante hablar a los jóvenes del desarrollo del sentido crítico y
digamos, establecer o restablecer, esa es la palabra, restablecer una relación entre las diferentes comunidades religiosas, pero hablo desde la propia comunidad musulmana, con su pasado, especialmente ese pasado resplandeciente en el cual estaba abierta a todas las tradiciones del mundo, especialmente también las tradiciones filosóficas. Por ejemplo, uno de mis maestros pues puede ser Nietzsche o puede ser diferentes filósofos occidentales o orientales, filósofos también o poetas. Me gusta leer a Imr Qais o Ibn al-Atahiya, que son poetas o preislámicos o abasidas o omeyas, etc. Me gusta la poesía antigua islámica o árabe. Pero también me gusta muchísimo, y lo descubrí en mis estudios de filología, los haikus, de los que es un experto espléndido Vicente Aya, el maestro Vicente Aya, o también leer a Shakespeare, que me encanta, sobre todo algunas obras de Shakespeare, pues Hamlet o Otelo, etcétera, pues que me han nutrido mucho. Entonces, esa apertura yo creo que rompe el miedo que tienen muchas personas, ¿no? Ese miedo a abrirme a los demás, a ver si me contaminan con sus ideas, etc. Yo del budismo zen, pues rescataría entre muchísimas cosas, por supuesto, leyendo y escuchando a maestros zen, del budismo zen, etc. Pues sobre todo la sensibilidad con la naturaleza, ¿no? Que luego te da una sensibilidad que cuando vuelves a tus fuentes, al Corán, a la tradición islámica, a los dichos del profeta, empiezas a ver las cosas que antes no veías, con unas gafas renovadas. Y eso se lo debo yo a ese maestro zen o a esa persona a la que escuché y me puso, ese oftalmólogo que me puso esas gafas con las cuales puedo ver nuevas realidades que estaban latentes y yo que no podía detectar. Y así, lo que se puede decir de un maestro zen, se puede decir de una persona de cualquier tradición religiosa, católica, evangélica, judía, el hinduismo, por supuesto, ya que formó parte de mi formación académica, y de muchísimas otras tradiciones religiosas. Y por lo tanto, al fin y al cabo, aquí en este mundo no vivimos, digamos, estancos, herméticamente cerrados en cajitas, sino que todos estamos aprendiendo de todos, y al fin y al cabo todo eso se lo debemos a las personas, más allá de sus trasfondos religiosos o sus tradiciones religiosas. Bueno, es una reflexión, un repaso a diferentes momentos de aprendizaje en la vida, y es una reflexión sobre la marcha que ojalá sirva de punto de... Y ahora me toca a mí. Bueno, yo seguiría escuchando a mis compañeros. Santa envidia. Bueno, vale, se ha visto que sí que puede haber santa envidia. Todo nos chirría al principio el título, pero bueno, vamos a ponerle condiciones. Condición número 1, que no destruya el objeto envidiado. Condición número 2, que no haga infeliz al que envidia. Condición número 3, que le haga crecer, es decir, que eso por lo que sientes santa envidia sea como un proyecto de crecimiento de ti mismo. Algo que no tienes significa algo hacia lo que tender. Bueno, sobre esta base, y quiero subrayar la palabra crecimiento porque va a volver a salir, crecer, me vale el título y me vale lo que es la santa envidia. Bueno, Ceuta, Tánger, Tokio. Entonces, Tetuán, Ceuta, Tetuán, Tokio. El salto es un poquito... No, vecinos no somos, a pesar de la cercanía y el cariño que empiezan con T los tres. Bueno, pues ya es un principio de entendimiento. Nos vamos a Tokio, entonces, bueno,
cuidado con el vértigo, si tenéis la pastilla esa para los mareos, a lo mejor conviene tomársela. ¿Por qué estás aquí, Vicente Aya? A ver, esto orientalista, hombre, esto no, aquí no, tendría que ser en otro congreso, en otro seminario, porque aquí hay un hindú que representa el hinduismo, y hay un musulmán que representa el islam, y hay un judío, y hay un monje zen. Entonces, ¿tú a quién representas? Bueno, yo me represento a mí mismo y no siempre. Un brevísimo currículum, no, ¿cómo se diría? Bueno, semblanza de mí mismo. Hoy estoy poeta. Una semblanza de mí mismo, pero muy breve. Yo nazco en el seno de una familia católica, me encanta el cristianismo y lo aprendo, pero en cierto momento veo cuestiones no del cristianismo, sino de la comunidad cristiana. Nunca dejó de gustarme Jesús, nunca dejó de gustarme el Evangelio. Esto es importante que lo subraye. Pero ciertos aspectos de la comunidad cristiana que yo en ese momento conocía, que luego conocí muchas otras maravillosas, no me gustaron y me hice ateo convencido, militante y confeso. Un ateo. 1980. Ateo. Vamos, no hice, ¿cómo se llama eso de quitarse de la religión? No apostasié porque era muy complicado jurídicamente y valía no sé cuánto, si no hubiera apostasiado. Pero 1980, ateo militante, feliz, era el ateo más feliz del mundo. Pero, ¿qué pasa? Que yo conozco el Islam en 1988 y aquello me trastorna, en el mejor sentido de la palabra, me llena de posibilidades de crecimiento y me convierto al Islam. 1988 había sido 8 años ateo, había sido muchos otros cristianos. Cuando llego a Japón, ya llevaba 4 años de Islam, incluso había estado estudiando ciencias islámicas en Argelia, bueno. Es curioso porque, aunque me he convertido varias veces a varias cosas, yo no creo en la conversión. Es decir, que de pronto tú ya seas otra cosa, eso le puede valer a las orugas, pero a mí no. O sea, yo de pronto ahora ya no tengo nada que ver con el que fui. Y rechazo todo mi pasado y ya miro todo eso, todo lo anterior como si hubiera sido otro el que lo hubiera vivido. Pues tú eres tonto, porque ahí hay una sabiduría aprendida. No. Entonces, yo no creo en la transformación metamórfica, eso. La mariposa, tú le dices, tú has sido oruga, y te dice, no, yo jamás he sido oruga, no reconoce haber sido oruga. Eso sería una conversión metamórfica. Yo creo más bien en lo que es un crecimiento. ¿Cómo sería el adjetivo de cebolla? Cebollino, ¿no? Bueno, pues yo creo en el crecimiento cebollino, que es que cada nueva cosa es una capa que te hace crecer. Entonces yo crezco desde el cristianismo, sin rechazar el cristianismo, introduzco otra capa nueva que es el ateísmo, que solo me hablaba de amor a la vida y me hablaba, qué cosa más bonita, ¿no? El amor a la vida y el amor al cuerpo. Desgraciadamente en mi experiencia anterior cristiana me habían enseñado muchas cosas preciosas, pero no, el amor al cuerpo no era de lo que más destacaba, y tampoco el amor a la naturaleza y el amor a la vida, y todo eso me lo enseñó Nietzsche, que lo acaba de citar Hisham. Entonces, bueno, una nueva capa. Y luego llega el Islam y una nueva capa que le hace, que tengo ya que quitarme la capa del ateísmo. No, por favor, a mí no me quitáis ninguna capa. Yo quiero ser cada vez más viejo y más gordo, cada vez con más capas, una cebolla que va creciendo y creciendo hasta ni se sabe dónde, ¿no? Bueno, el caso, todo esto era para decir que yo llego a Japón con muchas capas. Y llego, curiosamente, a un monasterio budista que fue la única institución que quiso
aceptarme 6 meses sin pagar ni un céntimo. Lo voy a repetir. Los monasterios budistas, y no fueron uno, fueron 3 a lo largo de mi vida en Japón, los que me alojaron gratis. No sé, hay que buscar en el diccionario la palabra gratis, ¿verdad? Porque no sabemos ya ni lo que es. 3 meses gratis, pero tú es que te vas a hacer budista. No. O sea, es que ni se les pasaba remotamente por la cabeza que yo me fuera a hacer nada. Simplemente mi tesis doctoral era la espiritualidad en la poesía japonesa y como no me había becado nadie, pues un prior de un monasterio budista dijo: vente aquí y no te tienes que preocupar más que de hacer tu tesis. Bueno, esto es fantástico. El caso es que allí descubrí muchas cosas que me dieron santa envidia, muchas, y las he incorporado como una capa más a las otras de mi crecimiento. La primera que me asombró era que no eran proselitistas. Algo tan natural para mí, tanto como cristiano como ateo. Los ateos son súper proselitistas. Bueno, en realidad todo el mundo es proselitista. A ver, los que fuman tabaco quieren que fumen tabaco. Fúmate un cigarrito. Pero los que están casados quieren que te cases. Los que han tenido un hijo, que tenga un hijo. Los que beben, que beba. Yo creo que el proselitismo es una enfermedad no de las religiones, sino de los occidentales. Es verdad. Y entonces de pronto llegas a un sitio donde nadie quiere que te hagas de nada. Y uno dice, bueno, ¿que yo no intereso o qué? Claro, le das la vuelta a la cosa, ¿no? Tampoco valgo. Bueno, para ser sinceros, a los 3 o 4 días me vino el prior del monasterio y me dijo: si tú quieres algún día venir a nuestra ceremonia, puedes venir. Y yo en ese momento no sé si me cogió con mal pie, había dormido mal, no sé, le dije, no. Bueno, luego quise ir muchas veces, pero no sabía cómo entrar en la ceremonia, ¿no? Porque nunca más me volvieron a invitar a nada. De modo que soy la persona que ha vivido en un monasterio budista con menos aprendizaje de lo que es el budismo que se pueda imaginar. 6 años y yo no sabía qué ceremonias hacen. Nada, ni una. Los escuchaba cantar, era una cosa, recitar, era una cosa tan seductora, tan bonita. Y yo decía, yo quedaría algo porque me lo volvieran a decir, pero no me lo volvieron a decir nunca. Vale, ¿y esto por qué lo digo? Porque no son proselitistas, los japoneses no está en su talante. Más al contrario, tú observas una serie de hechos en Japón totalmente incomprensibles aquí. ¿Os imagináis que entráis en una sinagoga y veis en mitad de la sinagoga un sagrario con una sagrada forma consagrada? ¿Verdad que no? O entráis en una, o entráis en una iglesia y veis un mihrab donde se puede hacer la salat, los musulmanes. Es incomprensible. Eso, nosotros no concebimos que dentro de una institución, de una religión, pueda caber un altar o una de otra religión. Pues esto es un hecho absolutamente cotidiano en Japón, no es excepcional. Tú entras en un monasterio budista y ahí está su altar shintoísta. Y al contrario, tú escuchas hablar a un sacerdote shintoísta y de pronto a mí me desconcertaba, pero esto como no os podéis hacer una idea, claro. Tú estás escuchando a un sacerdote shintoísta y de pronto dice, porque el Buda, dice, hombre, pero si tú eres el enemigo, pero si tú eres el otro, tú tienes que arrimar el ascua a la sardina de los kami, que son los dioses shintoístas, pero déjate del Buda, que vas a confundir a la gente. No, es que la gente ya está confundida, o no. La gente está en una feliz indefinición que admiro, que añoro. No vayamos a hablar de la verdad. A la verdad ya hay que echarle de comer aparte. Hablar de la verdad en Japón es contarles un chiste, vamos, porque yo tengo mucha anécdota, lo que pasa es que solo tengo 10 minutos.
Recuerdo uno que le pregunté, ¿tú crees en la otra vida? Un japonés, y me dijo, yo en la otra vida, ¿qué voy a creer? Ni que voy a creer en la otra vida, no sé cuánto. Yo creo en esta vida, no sé cuánto, no sé qué. El caso es que yo convivía con él, estuve un año viviendo con él, y en otro momento volvió a salir el tema de la otra vida. Y le dije, Mitsuhiro, ¿tú crees en la otra vida? Y me dice, sí, claro que creo en la otra vida. Digo, hace 6 meses no creías en la otra vida. Y me dice, es que hacía mucho calor. Pero, hombre, un poco de seriedad. O sea, la verdad es la verdad. Sea en invierno o sea en verano. Digo, Mitsuhiro, no, además ese día estaba nervioso, no sé cuánto. O sea, que eso de la verdad que a la que nos aferramos. Yo tengo un amigo que dice que la verdad son las estrellas fijas del cielo de los tontos, o sea, por donde se van dirigiendo los tontos. Bueno, el caso es que ni hacían proselitismo, había una generosidad entre las religiones impensable. Lo siguiente que me desconcertó fue que no había un individualismo fuerte. Lo voy a decir de otra forma, que no había individualismo, que no hay un concepto de yo. En Japón hay un concepto de ware-ware, ¿verdad? Aquí tenemos japoneses presentes, kite kurete arigatou domo, arigatou gozaimashita, ¿eh? Y saben el ware-ware, el nosotros. Entonces, el nosotros del japonés es más fuerte de lo que será el yo del occidental toda la vida, ¿no? Tiene una idea del nosotros que le hace vivir, que le enraiza con la realidad, con la vida, con el mundo, el nosotros. Y no conciben el yo, aunque tienen 23 formas de decir el pronombre personal yo, que yo no he visto un idioma que tenga más pronombre personal yo en mi vida, 23. Washi, watashi, ore, ora, shi, washi. Y sin embargo, tú escuchas a un japonés y no dice nunca la palabra yo. Entonces, si tienes 23, ¿por qué no usas la palabra yo? Esto es un enigma que algún día los japoneses me contestarán. ¿Por qué no dicen yo? Si tienen tantos pronombres, o para qué los tienen. Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿En qué estaba yo? Que no había individualismo. ¿Eh? Que no hay individualismo. Entonces esto afecta a la religión. ¿Por qué? Porque si yo no soy un yo fuerte, no me atrevo a tener delante un tú fuerte, que es el tú de Dios. Ni soy capaz de mantener una piedad personal con Dios. Es que no me atrevo. Entonces, el mundo devocional, cuando Dios no es un yo supremo, porque al final lo que hemos construido como Dios es una imagen sublimada de mí mismo. Yo soy así medio, bueno, pues él es más guapo, es más alto y más inteligente, más de todo que yo, pero al fin y al cabo es mi mismo proyecto, pero en escala cósmica. Sí, y entonces eso afecta. Dios no es un tú gigante porque yo no soy un yo gigante. ¿Y a qué más afecta? Bueno, ¿qué más me asombró? Me asombró el silencio. El silencio, la capacidad de silencio que tienen los japoneses. Los musulmanes hablamos mucho, y los cristianos habláis mucho, y los ateos hablan mucho, y los budistas, y los hinduistas habláis mucho, y los budistas hablan menos, pero también mucho. Todo el mundo habla mucho, excepto los japoneses, que han hecho del silencio un modo de convivir. Normalmente se convive, el Homo sapiens o lo que sea, inventó el habilis o el erectus, no sé. Alguno inventó la palabra. ¿Y para qué lo inventó? Para convivir. Y ahora de pronto llega una gente que se llama los japoneses que dicen, no, sí, nosotros vamos a convivir, pero es más sencillo convivir desde el silencio que desde la palabra. Vaya, ¿y cómo lo hacéis? Bueno, nosotros tenemos un lenguaje corporal, que son los cuerpos los que hablan, el arte del hara, el hara-gei. Nosotros no hablamos con palabras, porque las palabras no hacen más que confundir y que crear desarmonía. Nosotros hablamos con los cuerpos. Pues enseñarnos al resto porque no sabemos, ¿verdad? No tenemos ni idea de cómo se habla con el cuerpo. Ellos sí.
Preguntarle a los japoneses cómo se habla con los cuerpos. ¿Y esto afecta a la religión? Claro que afecta a la religión, porque la religión japonesa, la espiritualidad japonesa no tiene discurso, tiene silencio y tiene cuerpo. Claro, no tienen que colocar rollo porque no tienen mucha confianza en las palabras. Esto me encantó, la verdad. No hay color entre los rollos que colocamos el resto de los creyentes del mundo con nuestras verdades y con nuestros dogmas y con nuestras creencias y ese silencio japonés. Estoy de acuerdo. Y lo último, porque no quiero comerme el tiempo de todo el mundo, de que participéis vosotros, que sois los protagonistas de verdad. Entonces, nosotros somos la excusa. Entonces, la naturaleza. No he visto en un sitio, en ningún lugar del mundo, místicos más cercanos a la naturaleza. Naturalmente los musulmanes decimos que amamos la naturaleza y los cristianos dicen que aman la naturaleza y los ateos dicen que aman la naturaleza, pero yo no he visto nunca un amor por la naturaleza como en Japón. En Japón existen 27 palabras para decir ola, ola marina. Nosotros decimos ola. ¿Has ido al mar? ¿Había olas? Sí, había olas. Una, se acabó. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos las olas, ni el mar, ni nada. Ellos tienen 27 formas y tienen no sé cuántas lunas. ¿Cuántas formas hay de decir en japonés luna? ¿Por qué? Porque no es lo mismo si la luna es una luna que le da al centeno o lo que sea, lo que tienen por ahí sembrado. O si viene el aire. ¿Cuántas palabras kaze? ¿Cuántas palabras diferentes para aire? Para viento. Y esto tiene que ver, sí, claro, cuando uno ama las cosas les ponen muchos nombres, porque no es lo mismo un viento que traiga aroma de hojas nuevas que un viento que venga seco del norte. Cada viento tiene su nombre. ¿Por qué? Porque aman los vientos, aman las olas, aman la naturaleza y son capaces de seguir un camino místico solo con eso. ¿Y dónde está el libro sagrado de esta gente? Es que no tienen. Bueno, no es que no tengan los shintoístas tienen, los budistas tienen sí, pero el japonés normal, el místico de la naturaleza que estoy diciendo, que no necesita dogmas, no necesita discurso, no necesita libros sagrados, no necesita rito, no necesita nada de lo que constituyen muchas de las otras religiones. Santa envidia, lo que habéis ahorrado en papel, en sueldo, Bueno, y todo esto era para decir que tanto por la ausencia de proselitismo, por el sincretismo entre las religiones, que ya digo que allí es un hecho natural, por la falta de individualismo, por el modo de relacionarse con lo sagrado sin hacer de lo sagrado un yo gigantesco en el cielo o en donde sea, por la capacidad de silencio o por el amor a la naturaleza que les lleva a trascender, o sea, a ser auténticos místicos, yo he aprendido muchísimo de Japón. Tuve un regalo final antes de venirme de Japón, que es conocer a Takamitsu Muraoka. Muraoka Takamitsu es el más grande arameísta del mundo y es japonés y no lo sabe nadie. Bueno, lo sabe muy poca gente. Entonces, qué bonito que no me fui de Japón sin una especie de... En ese momento estaba haciendo la tesis y ya sabéis que no se puede hacer otra cosa. Pero me quedé con la copla de que existía un arameísta, de que había gramáticas de arameo y el arameo era el idioma de Jesús, que era la primera capa de mi cebolla, la que estaba más endeble y más casi negada por el resto del crecimiento de la cebolla que soy yo. Iba creciendo y de pronto tenía la oportunidad de reforzar la capa más íntima, la de mi casa, ¿no? Que es el lenguaje de Jesús. Pues eso es lo que quería más o menos comentaros. No sé si me he pasado o me he quedado corto.
que por lanzar la primera pregunta, esto te lo lanzo, Vicente, como medio japonés, ¿vale? Yo creo que, no sé, hay también un lado oscuro de la cultura japonesa que tiene que ver con esa homogeneidad cultural que hace que, por ejemplo, un hecho que es que el cristianismo es bastante perseguido en Japón. Yo no veo el lado oscuro. ¿No lo ves? No lo veo, soy ciego. En todos los sitios donde estuve en Argelia viviendo bastante, pero el lado oscuro yo soy ciego. Yo solo veo la luz. Y no es que no se lo vea, no es que sea tonto, sino que no quiero verlo porque ¿qué tengo que aprender? Claro que sí, hay muchos Japones, como hay muchas Argelias, en las que no me interesa estar ni de lo que me interesa aprender absolutamente nada. Hay muchas España, hay muchos de todo, hay mucho mundo, hay mucha realidad, muchos niveles, pero muévete en el que te dé la vida, no en el que te dé la muerte. Yo quería preguntar al compañero del Islam que tengo una gran simpatía por el Islam, ¿no? Pero encuentro algunas dificultades que no sé cómo se pueden solventar, ¿no?, en la realidad. Y yo estuve en Túnez, iba a entrar a una mezquita y me dijeron que no, que si no era musulmán que no podía entrar, ¿no? Me parece que es esto generalizado, ¿no? No sé si es que tiene que ver porque todavía en pleno siglo XXI el Islam considera, o los musulmanes consideran infieles a los que no son musulmanes, y entonces es una pena que siento porque puedo entrar en una iglesia, en un centro, en un monasterio budista, en un ashram, etc. Y entonces esto me da cierta pena, pero porque yo he contactado con sufís, con musulmanes sufistas, y bueno, la verdad es que es todo entrañable, ¿no? Y me da pena en ese sentido de que no se pueda, haya esa intransigencia en el Islam. Sí. Bueno, yo decía sí, no porque esté totalmente de acuerdo con lo que se decía, sino sí estoy escuchando exactamente lo que se dice y comprendo desde dónde me habla. Ese es un problema que yo tuve en mi infancia en Tetuán, porque en algunas mezquitas, no todas, pues especialmente yo vivía en la Medina de Tetuán. La Medina es la ciudad antigua, el meollo de lo medieval en Tetuán y tal. Y al lado de mi casa estaba la mezquita mayor, la mezquita al-Jama, literalmente en árabe, Jama al-Kabir, la al-Jama mayor incluso. Y por ahí transitaban muchos grupos de turistas de todo el mundo, desde Estados Unidos, de España y tal. Y yo tuve un problema, incluso con los responsables de la mezquita, que dicen, no, es que no pueden entrar. Y yo sabiendo lo que enseña la religión islámica en sus fuentes, sé que eso no es verdad. No es verdad. Sino que es una práctica o cultural o las leyes de un país determinado que ponen esas trabas y esas limitaciones. Segundo, antes de hablar un poco de las fuentes, y me gustaría enlazarlo con un punto que mencionaste, Vicente, y que está muy relacionado. Antes de eso, pongo en tela de juicio la traducción de la palabra infiel. Esa palabra no existe para mí. No, los cristianos son fieles, y los judíos son fieles, y los hindúes son fieles. No existe la palabra infiel en el Islam. La palabra kafir no es infiel, se traduce fatal o se traduce como incrédulo o esas cosas que dan horror cuando uno lee esas traducciones. La palabra kafir en árabe viene de kafara, que es tapar, que es esa cebolla que va tapando digamos, la realidad de las cosas, etcétera, se va tapando con lo que la cultura nos está enseñando, que a veces nos acerca o nos aleja de lo que es el mensaje real que enseñó Muhammad, Mahoma en español se suele decir, o Buda o Jesús, etc. Entonces, cuando se habla de Jesús, no se habla de algo ajeno a mí, ¿no? Jesús es mío de la misma forma que una persona cristiana lo considera suyo, ¿no? Hay una cristología musulmana muy interesante. Y de la misma forma que ese sacerdote shintoísta, no sé si son sacerdotes, no quiero meter la pata, sacerdote shintoísta mencionaba a Buda
pues hay un número de hadices dichos del profeta Muhammad, que la paz sea con él, parafraseando o citando a Jesús, que en su totalidad supera las citas que tenemos de Jesús en los 4 evangelios canónicos, es decir, dentro de lo que es la tradición islámica. Entonces, eso es algo que se traduce mal, lo de incrédulo, infiel, etc. Son traducciones nefastas, obscenas. Para mí incluso me parecen un ataque a mi propia tradición religiosa. Volviendo al tema, lo que mencionó Vicente acerca de esta cuestión, es pues que los templos están no solo abiertos a las diferentes religiones, sino que dentro del propio templo puedes encontrar una ceremonia de otra tradición religiosa. Y eso me lleva a algo que está en la biografía del profeta Muhammad, que según Ibn Hisham, según Ibn Ishaq, que son los primeros biógrafos de la vida del profeta Muhammad, que la paz sea con él, que es muy curioso, que es una delegación de cristianos, viene de una ciudad limítrofe hoy en día entre Arabia Saudí y Yemen, que es Najran, que es una ciudad mayoritariamente cristiana, y vienen a ver a este supuesto nuevo profeta y ver de qué va, y vienen a Medina, la ciudad que está al norte de la actual Arabia, ¿no? Y ahí les hospeda el profeta Muhammad dentro de la mezquita, la segunda mezquita más sagrada dentro de lo que es el Islam. Y están, se dice que casi una semana hospedados ahí, teniendo diferentes debates, aprendiendo del profeta Muhammad lo que enseña, si tiene que ver con lo que ellos creen, etc. Llega el momento de su misa. Tenían que celebrar una misa. ¿Y dónde van a celebrar la misa? Los musulmanes miran hacia la Meca, que es hacia el sur, desde Medina. Ellos miraban hacia el norte, hacia Jerusalén. Por lo tanto, los musulmanes están en una parte de la mezquita si tienen que rezar, y ellos están en la otra parte, los musulmanes hacia la Meca, y ellos hacia Jerusalén. Y eso está en las fuentes principales más, digamos, más tempranas del Islam, y se lee y se estudia todos los eruditos pasan por eso, y es absolutamente normal dentro de los estudios de Islam. Otra cosa es lo que se haga en Túnez o en mi Marruecos natal, pero en la mayoría de las mezquitas del mundo están abiertas. De hecho, yo estuve en el Mundial de Fútbol de Qatar, y estuve ahí como una persona invitada desde España para dar a conocer la arquitectura de algunas mezquitas, especialmente una mezquita preciosa, que es una mezquita que la llaman la Mezquita Azul, bueno, digamos, referencia a la Mezquita Azul de Istambul. Y en esa Mezquita Azul pues hay muchísimos elementos persas, otomanos, etc. Y yo llevaba a grupos especialmente de hispanoparlantes desde España y desde Latinoamérica, desde diferentes países hispanoparlantes, pues les enseñaba la mezquita, y si tenían algunas preguntas acerca de la propia mezquita o la práctica de la salat, la oración que se mencionó, o el del Islam, porque así se rompía muchos estereotipos y algunas ideas equivocadas que se tenían del Islam. Y era absolutamente cotidiano, normal. Entonces depende del sitio del mundo donde estés, del marco legal de cada país, pero desde una lectura normativa del Islam, lo que enseña realmente las fuentes del Islam, eso no tiene ningún lugar, ¿no? Las mezquitas deberían estar abiertas a absolutamente todo el mundo, ¿no? Y por suerte ese es el caso en España. Y en Turquía, si quieres viaja a Turquía ahí. En primer lugar, quería agradecer a Espacio Ronda pues esta interesantísima e inspiradora jornada que hemos tenido hoy. Porque creo que con y agradecer mucho a todos los que estáis interviniendo, también a las preguntas que ha habido. Siento que hoy estamos como dando un paso del yo al yosotros, como que yosotros, ser todos uno, y es un paso importante. Yo he nacido también en Marruecos, en una comunidad cristiana, pero me he criado con amigas que eran de diferentes tradiciones espirituales, hinduistas, islámicas,
judías y he pasado pues igual los Reyes o las distintas fiestas y nos íbamos intercambiando regalos. Es una experiencia para mí. En este momento practico el budismo zen en la tradición de Thich Nhat Hanh, cuya regla tal vez sería que no hay nada por encima de la hermandad, ni siquiera el budismo. Y esto es una inspiración para mí en mi vida. Bueno, mi pregunta tiene que ver con los jóvenes y la religión. En este momento colaboro como voluntaria, llevo varios años en una prisión y veo cómo está creciendo la entrada de jóvenes en las cárceles. Todo debido a que en la sociedad hay un atractivo, que el éxito lo adquieres y la felicidad la adquieres con el éxito, teniendo marcas, cosas, y esto también les lleva a una desesperación, a una frustración y a buscar tener la felicidad adquiriendo cosas, objetos, siendo muchos likes en las redes. Y esto les lleva a los jóvenes a una situación verdaderamente de infierno, ¿no? Porque la cárcel a la que yo voy es un infierno, es como... Pero también veo que hay una lejanía, ¿no?, de los jóvenes hacia la espiritualidad, que tal vez pues, por los procesos históricos no se ven reflejados, y cómo en las diferentes tradiciones podemos ayudar a estos jóvenes a no dejarse atrapar por estos mensajes, también mensajes de intolerancia. Veo muchísima más intolerancia que ha habido nunca. También a la intolerancia a la diversidad, a la diferencia, y cómo podemos, desde las distintas tradiciones, también unirnos y hacer un frente, no un frente porque no quiero poner en una contraposición, sino cómo podemos ofrecer a los jóvenes una vía espiritual para realmente tocar ahí la felicidad, no en lo material, no en la frustración y en el odio. Gracias. Bueno, pues desde la cosmovisión del hinduismo, finalmente somos almas eternas, ¿no? Jivas, que nunca estamos separados de Dios, y que el paso por el ser humano, que es la perfección de la creación divina, debemos de considerarnos afortunados de que somos seres humanos y que, de acuerdo a la tradición de Dios, nuestra alma ha ido transmigrando por diferentes tipos de cuerpos hasta llegar al ser humano, que es el que sabe discernir. El sánscrito se llama viveka, discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que hacer un buen uso de este cuerpo humano que nos ha tocado, ¿no? Y en referencia a los jóvenes, todos, unos antes, otros después, hemos sido jóvenes. Bien, la Bhagavad Gita, Krishna explica que lo mismo que un niño pasa de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a adulto, a la vejez, etc., lo mismo va cambiando, nuestra alma va cambiando de cuerpo. El ser siempre es el mismo, lo que cambia es el cuerpo. Una vez puede ser una mujer, una vez puede ser un hombre, puede ser blanco, puede ser negro. Entonces hay que concienciar a la juventud de que esta vida humana es muy valiosa y que el tiempo es efímero, que aunque el alma sea eterna, nuestra presencia en este cuerpo es limitada. Y enseñar también hábitos saludables que, independientemente del deseo de disfrute, que es innato en el ser humano, pero más desarrollado en los jóvenes, aunque a algunos más mayores también le va la marcha, el deseo de que siempre ten presente de que hay una energía divina, una entidad superior a nosotros, un controlador supremo, llámalo del nombre que tú quieras, Krishna, Allah, Yahvé, Jesús, eso ya cada uno de acuerdo a su cultura, que sea una guía en nuestra vida. Pero aquí estamos formando a los niños en logros, como usted ha comentado, logros materialistas. Quién tiene los mejores tenis, quién tiene el mejor videojuego, quién tiene la mejor moto.
y lo que hay que promocionar, que tener esos bienes materiales, si lo puede tener está bien, pero no son la causa de la felicidad. Nosotros ahora mismo somos como peces fuera del agua. Un pez lo saca del agua, aunque lo ponga en una caja de oro, le falta el oxígeno que está en el agua. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestra vida para regresar a Dios, para aportar a la sociedad, para tener una relación de convivencia con el resto de las personas. Pero yo mismo, como sacerdote hindú, que oficio muchas bodas, de hecho, esta tarde viajo a Palma de Mallorca para oficiar una boda mañana, lo primero que me preguntan los novios es ¿cuánto dura la boda? ¿Cuánto dura la ceremonia? O sea, es su primera preocupación. O sea, ellos lo que quieren es el convite, los trajes, el cachondeo y la ceremonia que sea lo más corta posible. Porque están pasando muchas veces por ese trámite, por complacer a los padres, por seguir una tradición. Entonces hay que hacer una reespiritualización de la sociedad, comenzando con las bases, con los jóvenes. Pero los jóvenes, el primer maestro, ¿quién es? El primer maestro es la madre. La madre tiene que ser un ejemplo. El segundo maestro, el padre. Tercer maestro, los maestros seculares, laicos en el colegio. Yo conozco a algunos maestros porque me invitan a dar clases en universidades e institutos que no tienen ninguna vocación de enseñanza, simplemente están ahí por su sueldo y demás. Entonces, los jóvenes necesitan rol en el cual fijarse y seguir. Pero como si su rol son todos estrellas de rock and roll y que viven una vida difusa, como comentaba, de los likes, de vivir una vida virtual, entonces estamos perdiendo los roles. Y esa falta, o sea, ese enfoque en el materialismo hace que delincan. Yo he trabajado también en la prisión durante 4 años, en la prisión de Ceuta, y mucha gente se dedicaba a tráfico de drogas, delitos menores, pero ahora hay cantidad de jóvenes que entran en la cárcel por no pagar deuda de juego online. Están sentados en su casa, no tienen que ir al casino, están sentados en su casa, le quita la tarjeta al padre, tal, se lo gasta todo, ahora no lo paga, va a la cárcel. Entonces, desde la cosmovisión del hinduismo es la enseñanza, la vida es corta, es efímera, aprovecha que Dios te ha dado este cuerpo humano, diviértete, disfruta, no va a vivir una vida monacal, a no ser que la elija. Nosotros en el hinduismo, Krishna dice en la Bhagavad Gita 2 cosas fundamentales en la práctica religiosa. Utsaham, que quiere decir entusiasmo, y Sukam, que quiere decir con alegría. A mí me gusta que la gente practique su religión, sea lo que sea, con entusiasmo y con alegría. Yo cuando veo a una persona, sí, yo es que soy religioso y tal, digo, hay algo que no has entendido. Entonces, la importancia de practicar y de crear movimientos de hermandad también, sin mezclar. Yo soy totalmente contrario al sincretismo, pero la hermandad a través de, no sé, del deporte, de competiciones, de muchas cosas. Yo, por ejemplo, de pequeño, cuando íbamos a jugar al fútbol, me preguntaban, ¿vienen españoles? Y yo decía, pero si españoles somos todos, ¿no? Dicen, no, pero estos son los cristianos o lo que sea, ¿no? O bueno, vivo en Ceuta, lo mismo, si hay un equipo, ¿van a jugar fútbol? ¿Y vienen musulmanes también? ¿Vienen? Pues bueno, pues claro que vengan también a jugar, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, se está creando unas divisiones artificiales que no nos están llevando por un buen camino. Entonces, bueno, la aportación desde el hinduismo es educación, formación y respeto al que es diferente. Eso creo que es fundamental. Sí, yo lo que tengo que decir es muy poco. Verás, tú haz lo que estás haciendo y se acabó. No programes nada, ni encuentro ni plan conjunto de religiones, porque eso no sirve para nada. A mí no me extraña que los jóvenes se hayan ido de las religiones porque hemos hecho lo más aburrido que se podía imaginar. Las religiones son aburridísimas. No sé si alguno leyera La sensibilidad, pero son aburridísimas. Los jóvenes son listos y se dan cuenta y se van. Entonces, no sirve para nada ningún frente conjunto. Yo trabajo con jóvenes. Yo estoy en la universidad y la materia con la que trabajo son gente joven y yo nunca sé lo que están aprendiendo.
decía el filósofo Marina que no nos quejemos de que no aprenden, porque sí aprenden, pero lo que no sabemos es qué aprenden de nosotros. Bueno, pues aunque tú no lo sepas, con la actividad que estás haciendo, estás llenando de luz tu entorno. Pero todo lo otro, los planes, los proyectos, me suena a proselitismo. Y vuelvo con el tema. El valle no dice a los ríos, venid aquí, que soy ancho y... No. ¿Por qué? Porque es ancho, porque está bajo, pues eso. Anchura de corazón y humildad en la actitud. Y los ríos van hacia ti porque se encuentran más cómodos. No hace falta ni colocar rollo ni hacer nada especial para los jóvenes. Sé tú lo que estás haciendo y está embelleciendo tu mundo sin darte cuenta. Todo lo otro creo que no sirve para nada. Sí. Absolutamente de acuerdo. Vamos, primero porque lo de que el uso que hacemos un poco, y esto hablo ya de las mezquitas, ¿no? de la religión, etcétera, pues tiende a ser muy aburrido. Segundo, en el caso de mi tradición religiosa, especialmente hablo aquí en España, otros sitios no lo sé, pero aquí en España hay una brecha generacional entre los padres y los hijos, incluso de comunicación, porque los padres hablan un idioma, los hijos ya hablan otro, y hay hay una torre de Babel que se está formando, y por lo tanto yo creo que en otras palabras lo que ha dicho Vicente es la autenticidad. Es ser auténticos en lo que no al discurso religioso como si fuese un papel, un teatrillo en el que hablamos a los jóvenes a ver si cuela, sino simplemente una inmersión con los jóvenes, conectar con ellos. Muchas veces la crítica que yo hago intracomunitaria dentro de lo que es la comunidad musulmana es que tiende muchísimo a la ritualización del Islam. Se habla de los ritos, de lo formal, de la vestimenta, de no sé qué tal, y se deja de lado lo más esencial de lo que va toda la historia, que es la relación de uno con uno mismo y con su creador, con el mundo que le rodea. Yo hago muchas encuentros, charlas con los jóvenes, etcétera. Especialmente hago hincapié en que comprendan el mundo en el que están y por qué es así. Es decir, este egoísmo que nos empuja a este materialismo, consumismo, etcétera, que a muchos descarrilan y acaban en una cárcel en este caso, pues que comprendan de dónde viene todo eso, el trasfondo ideológico, el trasfondo histórico, político, etcétera, que ha llevado. Y otra cosa es, nos quejamos mucho de los jóvenes, y yo primero, entre comillas, caigo en eso, pero es que los jóvenes son un reflejo de nosotros, de la generación que les ha educado. Es decir, si nosotros vemos en los jóvenes algunas cosas que dejan mucho que desear, pues tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver lo que les estamos transmitiendo a los jóvenes. A lo mejor los que dejan mucho que desear somos nosotros, yo primero. Por lo tanto, los jóvenes, al fin y al cabo, es un reflejo de una generación que ha sido egoísta, materialista, consumista, etcétera, y está dejando al mundo pues, más de lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una autoevaluación y una introspección propia y ver en qué estamos fallando, ¿no? Si nosotros enderezamos un poco el rumbo y somos auténticamente espirituales vemos las prioridades reales en la vida, etcétera, pues tarde o temprano los jóvenes van a absorber eso no, de la misma forma que absorben lo negativo, pues naturalmente van a absorber lo otro. Bueno, intentar ser breves, pero Sí, hola. En primer lugar, muchas gracias. Es un privilegio escucharos. Y yo mi pregunta tenía que ver con, respecto a lo que has dicho, yo soy un poco espiritualista, creo que era, espiritualistilla, y a mi alrededor me he fijado, ¿no? Tengo más amigas que lo son que amigos, son más chicas que chicos. Y claro, yo me preguntaba, yo me he criado en el catolicismo, he hecho la comunión, me he bautizado, pero luego creciendo, ¿no? Vas apartándote un poco de todo esto
Y pensándolo un día yo decía, claro, si fuera al revés, si fuera una diosa madre que envía a la tierra a morir a su diosa hija para que la veneremos junto a 12 apóstolas, ¿no? y fueran ahora mismo quien las representara sacerdotisas y papisas, quizá habría algo en ellos, en los hombres, que los haría sentirse poco incluidos o representados y quizá también sentirían que hay algo menos para ellos ahí, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, sois todos maravillosos, pero es verdad que han sido todo varones, ¿no?, los que han hablado. Entonces, mi pregunta es, como hombres, ¿qué opináis o qué espacio sentís que ocupa la mujer en cada una de las tradiciones que representáis y, sobre todo, qué futuro auguráis un poco a este tema? Y eso. Bueno, esto yo te lo dije, Armando, que por algún lado nos atacarán, pero bueno. Estaba esperando, digo, qué raro, pero ha salido alguien al final. Ya nos atacaron cuando sacamos el libro Naturaleza y Espiritualidad, que no había ninguna mujer. Yo dije, y era la realidad, las mujeres que le pedimos que participaran nos dijeron que contactáramos con hombres. Yo pienso que, bueno, tienen que ser los mejores para cualquier cosa, ¿no? Sea hombres, y todos tienen que ser mujeres, pues todos mujeres. Ciñéndome al tema de la posición o el papel del rol de la mujer en el hinduismo, nosotros somos una de las pocas religiones, por no decir la única, que nosotros creemos que Dios es masculino y femenino. Nosotros tenemos la posición de Dios y de diosa. Una diosa que sí que está supeditada al Dios, pero que decimos que Dios, su energía la obtiene de la diosa madre. Incluso tenemos rituales, nosotros los sacerdotes estamos casados, incluso hay rituales que no podemos oficiar si no está la presencia de la mujer. Bien. La mujer, de hecho, la representación de la madre tierra, que nosotros consideramos una diosa, Bhu Devi es una diosa. La representación de la madre, por ejemplo, la gente muchas veces erróneamente dice, no, es que los hindúes no comen vaca porque la vaca es sagrada. Nosotros respetamos todos los animales, de hecho, no imponemos, pero sí recomendamos la dieta vegetariana, que es la que yo sigo hace más de 40 años, y vemos a la vaca como nuestra segunda madre, porque cuando dejamos de tomar la leche de la madre, tomamos la leche de la vaca. Bien, entonces, esa posición de cómo me voy a comer a mi madre que me ha estado alimentando después de mi madre biológica. Entonces, la posición de la mujer es muy importante. También hay que decir que a día de hoy, afortunadamente, en la India como contexto de donde nace el hinduismo, todavía sigue siendo en muchos aspectos una sociedad patriarcal, en ciertos aspectos, donde muchas decisiones, incluso la del matrimonio, la toman los padres por la hija. Pero estoy hablando más bien hoy en día en zonas rurales, no en las grandes ciudades. En las personas que practican el hinduismo, ya sean de origen indio o occidentales en España, las mujeres tienen toda su libertad, tenemos mujeres que son maestras en diferentes tradiciones y que tienen millones de seguidores y que son respetadas y veneradas. Pero sí que es verdad que todavía hay ciertos aspectos que tiene que mejorar todavía, que a lo mejor a nivel legal, y me vuelvo a decir, la India a lo mejor a nivel legal reconoce la igualdad de hombre y mujer, pero hay ciertos aspectos que todavía quedan por superarse. Bueno, de hecho, en la escritura, y yo lo digo abiertamente, hay escritura del hinduismo que dice, esta escritura la pueden leer, y menciona varios tipos de personas, pero incluso las mujeres, ¿no? Entonces, claro, y estamos hablando de pensamientos de hace miles de años. Lo importante del hinduismo, que ha sobrevivido a más de 6.000 años de historia, es que se ha sabido adaptar a los tiempos y a las circunstancias. No sé si con eso he contestado tu pregunta. Bueno, desde un punto de vista islámico, yo creo que la visión de Dios ni es femenina ni es masculina, porque creo que esa percepción o esa visión de Dios es una proyección de lo que estaba hablando Vicente, del ser humano proyectado en lo divino, sino que Dios trasciende lo masculino, lo femenino, el hombre, la mujer, lo que es el sexo. Y por lo tanto, eso sí, en los nombres de Dios, pues hay nombres que se llaman Asma al-Jamal y otros que se llaman Asma al-Jalal, que significan nombres de majestuosidad y nombres de belleza. Y algunos tienden a ser de carácter
normalmente se ha asociado con lo femenino y otros que se han asociado con lo masculino. Llamativo para mí es que todos los capítulos del Corán empiezan con una misma frase que es Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, y las dos palabras en árabe, Ar-Rahman, Ar-Rahim, viene de la misma raíz que es Rahma, y esa palabra Rahma está conectada con una palabra Rahma que también está compartida con otras religiones como el judaísmo, y esa palabra viene de una raíz que es Rahim, que literalmente significa la matriz, el útero de una mujer, ¿no? Como máxima manifestación de la compasión divina. Por lo tanto, la ente divina no se habla de ella ni que sea masculina ni femenina, pero las características o atributos de Dios pues, pueden tender a un lado u otro. En cuanto a la realidad de la mujer dentro del Islam, pues yo creo que, especialmente en el caso del Islam, hay que hacer una diferenciación entre una lectura normativa de lo que es el Islam y una lectura descriptiva de lo que es el Islam. Si vamos a la normativa, yo creo que el Islam, con el Corán, porque hay capítulos del Corán que introducen eso, es una de las primeras religiones que canonizan y establecen, codifican pues derechos fundamentales de la mujer, el derecho a divorciarse, a ella misma, el derecho a la herencia, muchos derechos que antes estaban cuestionados, ¿no? O digamos subordinados a la decisión del hombre de turno. Eso es en cuanto a lo normativo, es un empuje en los derechos de las mujeres sin precedentes desde mi punto de vista. Pero luego la perspectiva descriptiva, vale, eso es muy bonito, muy bien, muy interesante. ¿Qué pasa de la mujer en diferentes sitios del mundo? Pues yo creo que en función de la cultura de la que estamos hablando, del lugar del mundo en el que estemos hablando, de también las capas de otras tradiciones religiosas anteriores. Por ejemplo, cuando se habla de mutilación genital femenina, se habla de los musulmanes. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el Islam, sino que es una región del mundo, que es el Cuerno de África, donde sea quien sea el grupo de personas que ha habitado ahí, cristianos, musulmanes o animistas, etcétera, pues han llevado a cabo esa práctica por una visión determinada que tienen de la mujer. Y por lo tanto, si hablamos del Islam, se habla, por ejemplo, de la mujer en Afganistán. ¿Qué tengo que ver yo con Afganistán? Es decir, es un contexto absolutamente foráneo y incide en la extranjerización perpetua del musulmán. El musulmán es el de fuera, tú tienes que ver con Afganistán o Arabia Saudí o no sé qué. No, me gustaría hablar de la mujer musulmana aquí en España. Y aquí en España, yo cuando voy a dar una charla, una conferencia, tengo contertulianas que son mujeres, la audiencia mayoritariamente femenina, en las mezquitas la mayoría de las maestras que enseñan Islam a los jóvenes, a los niños, etcétera, son mujeres. En cuanto a el liderazgo femenino en las mezquitas es creciente, hay muchísimo camino por recorrer, pero ya hay muchas mezquitas que la presidenta es musulmana, presidentas de federaciones, por ejemplo, me viene a la mente Castilla y León, Federación Musulmana también en Valencia, etcétera, pues hay también a la cabeza de esas instituciones musulmanas mujeres, al fin y al cabo. Eso no quiere decir que no haya mucho camino por recorrer, pero me gustaría diferenciar entre lo que enseña realmente el Corán o las fuentes fidedignas iniciales del Islam y lo que luego se practica y los atropellos que existen en cuanto a derechos de la mujer en nombre del Islam y en nombre de esas fuentes, ¿no? El rol de la mujer en la sociedad japonesa, muy mal. Y el rol del varón en la sociedad japonesa, muy mal. Y el rol de la mujer en la espiritualidad japonesa, muy mal. Es decir,
que yo creo, antes decía que había que acabar con las religiones. Yo pienso al contrario, hay que fundar millones de religiones nuevas, cada uno que fundemos una religión, y cada una y cada uno, porque si las religiones empezáramos a fundar como locos religiones, seguro que había un montón que eran mejores que las que traemos, y sobre todo vosotras, empezad a fundar religiones, por favor, con Diosa Madre y con lo que haga falta. Vamos a fundar religiones a lo loco. No, lo digo de broma, pero lo digo en serio. Yo no creo que sea un camino extinguir caminos que han funcionado y que están funcionando al que le funcionen, ¿eh? Que hay mucha gente que no. Lo que sí es necesario que la vida se renueve. No lo vemos en la naturaleza, que está continuamente las mutaciones. ¿Por qué no hacemos las mutaciones dentro del mundo de las religiones? Entonces, ¿vamos a fundar cada uno una religión? Bueno, por supuesto, agradecidísimo a los ponentes de esta mañana, a vosotros también, y a la autora del libro, a Barbara Brown Taylor, que, bueno, pues que os recomiendo leer, y hacer una breve introducción a la pregunta que os voy a hacer. Los que habéis leído el libro ya lo sabéis, esta mujer presbiteriana enseñaba religiones en su universidad, o enseña. Y entonces su experiencia en este libro viene de algo muy, muy concreto, que es a lo que voy, en la cual ella, aparte de enseñar teóricamente los principios de cada religión, coge a sus alumnos y los lleva, ahí viene el asunto, los lleva a los distintos sitios de culto, ¿no? Hinduistas, mezquitas, etc. Entonces, claro, el título de hoy era Inspiración en la religión del otro, y yo planteándolo, y en una sociedad que básicamente la nuestra es eminentemente católica, hay una diferencia entre esta situación y, por ejemplo, la que vive Bárbara, ¿no? En la cual ella puede enseñar la religión, pero no solamente desde el punto de vista teórico, sino que va y presenta, alguien lo dijo Armando en su momento, personas. Es decir, que más que inspiración en la religión del otro es, para mí, inspiración en el otro que tiene una espiritualidad o una no espiritualidad, como decía Vicente, la que sea, ¿no? Pero en realidad mi inspiración aquí ha venido de vosotros y de los encuentros que ha habido aquí, etcétera. Porque claro, luego en España es muy complicado, y ahí viene la pregunta, salir fuera e ir a visitar esos sitios, porque primero no hay tanta variedad como puede haber en Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Pero aparte es que no hay una tradición, entonces yo me muevo en un contexto de pueblo muy pequeño y resulta difícil a veces conocer al otro en su entorno, porque la inspiración teórica la podemos obtener en libros, pero la de verdad, la real, la que nos ha movido a estar aquí, es la personal, esa experiencia personal, ¿no? De Juan Carlos, de Hisham, de Vicente, y de los que estamos aquí también. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis esa diferencia entre estudiar una religión y sentirse inspirado en lo que diga, o vivir personalmente una experiencia personal con alguien que tiene una espiritualidad distinta a la mía, la vive, la confesa y la comparte conmigo? Gracias. Vale. Pues, bueno, en la ciudad de Ceuta tenemos organizados los colegios la visita a los templos, y vienen al templo hindú, van a la sinagoga, a la mezquita, a la iglesia, por supuesto, y bueno, pues que conozcan de otras religiones. De hecho, yo el 4 años que estuve, era profesor de yoga en la prisión de Ceuta, aunque crean puedo practicar yoga, aunque, o sea, no es la figura estilizada, y yo enseñaba en el módulo de mujeres de la prisión de Ceuta, y entonces el director, que era una persona que era de profesión, era profesor y era me decía, en la prisión de Ceuta el 75% de los presos son de religión musulmana. Entonces me decía, háblales un poco del hinduismo, aunque tu misión aquí es como profesor de yoga para prevención de la drogadicción, la ansiedad, el estrés, porque aquí es una oportunidad que conozcan que sí existen otras formas de creer en Dios o de orar, etc. Entonces los niños van a los colegios, en la prisión se les enseña también un poco, no como proselitismo, sino para que conozcan que hay otras formas. Y también yo creo que es muy importante la visita para los adultos. Y nosotros también tenemos clases para adultos.
En Ceuta, y no sé si ocurre en otras ciudades, el problema del diálogo interreligioso es que está muy politizado. Entonces, por ejemplo, en Ceuta, que lleva gobernando, que yo no soy de ningún partido, pero Ceuta lleva gobernando 23 años el Partido Popular, si hay un tema de diálogo como hoy sería el hindú del Partido Popular, el musulmán del Partido Popular, el cristiano del Partido Popular, y entonces no hay, o sea, todo es perfecto. En Melilla era todo lo contrario, todo eran del PSOE. Entonces, yo creo que la religión, aunque uno tenga sus ideas políticas, que es lícito tenerlas, no debe de nunca coartar según el que gobierne, vamos a reírle las gracias. Creo que la religión tiene que tener una parte reivindicativa y yo recomiendo que las personas hagan una inmersión de visitar un templo, de visitar, que por ejemplo, a través de la gastronomía, de la comida, a través de los ritos, a través de la lectura, de la convivencia. Yo en el 2016, una experiencia muy bonita que tuve, hicimos el Camino de Santiago interreligioso, donde fuimos 150 personas de 6 religiones diferentes. Hicimos una etapa de una semana, entonces cada día le tocaba una religión, por ejemplo, bendecir la mesa, ¿no? Y aprendíamos. Y ese día, por ejemplo, había la oración de aquella determinada religión. Y es una forma de aprender y comprender en un entorno. Que luego, cuando a mí me tocó en el último día, la bendición y la oración hindú lo hicimos en una iglesia muy bonita en Rabanal del Camino, y se grabó un vídeo y el vídeo se hizo viral y demás, y luego hay una página que se llama vaticano.es, pero que no es del Vaticano, puso ritos satánicos en el Camino de Santiago, ¿no? Y sacaron mi foto y demás, ¿no? Entonces, muy importante la concienciación, la apertura de mente y el entendimiento. Y yo creo que enseña mejor el que practica y también predica, pero si tú predicas y no practicas, no puede dar un ejemplo. Vale. Sí, bueno, hablar de personas que sirven de ejemplo en mi vida es que yo vivo rodeado de personas de otras religiones, por lo tanto eso es inevitable, ¿no? Un ejemplo en la devoción, en la práctica, etc., es mi suegra, que es católica, practicante profundamente, y por lo tanto es una persona con la que yo estoy en contacto mucho, etc. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, estoy inmerso en el contacto continuo con personas de otras religiones, además de personas de mi propia religión. Y por supuesto, yo veo a personas más allá de su trasfondo religioso, espiritual, y la calidad ética y moral de esa persona pues me va a marcar independientemente de dónde venga o el color de su piel o su religión. Eso es lo que yo veo. Simplemente eso. Y yo, bueno, una frase, vamos a ver, tratar personas de otras religiones, yo lo tengo muy fácil porque tratándome a mí mismo, verás, lo voy a decir de otra forma, le comenté a un amigo que venía a este encuentro y me dijo, y dice, ¿y de qué va? La santa envidia. Digo, hay que hablar bien de la religión del otro. Y me dijo, pero si tú no tienes religión del otro. Ojalá llegue un momento en que ninguno de nosotros tenga religión del otro, porque lo hayas incorporado todo. Muchísimas gracias sobre todo por haber venido y escucharnos y